Han pasado exactamente 14 años desde que una decisión cambió mi vida para siempre. Una decisión que me llevó directamente al corazón del desierto de Nevada, al lugar donde se esconden más secretos de los que el mundo entero podría manejar, el Área 51. Mi nombre es Alan Cooper y hasta hace un tiempo fui investigador civil especializado en fenómenos aeroespaciales. Pero lo que vi allá adentro no tenía nada que ver con naves o tecnología alienígena. Esto era algo mucho más oscuro, algo humano, o lo que quedaba de ello. Todo comenzó en 2011, cuando recibí un correo anónimo. Estaba firmado solo con las iniciales HB y contenía unas líneas encriptadas que llevaban semanas intentando descifrarse en mi laboratorio privado. Las palabras clave eran claras: Proyecto Abigail. Al principio, pensé que se trataba de otra teoría descabellada de Internet. ¿Por qué alguien me iba a contactar a mí? Pero la forma en la que estaba redactado el mensaje era extrañamente convincente, como si quien lo había escrito no solo quisiera advertirme, sino también protegerme. El mensaje contenía unas coordenadas: 37.24804 grados norte, 115.80015 grados oeste, oficialmente en medio de la nada. Unos días después, me encontré ahí, en el lugar más vigilado del planeta, con un pase temporal que hasta el día de hoy no sé cómo logré conseguir. Entrar al Área 51 fue como cruzar un umbral hacia lo irreal. No era tanto la tecnología lo que me impresionaba, máquinas voladoras con formas y materiales que parecían sacados de ciencia ficción, sino la atmósfera. Había un silencio abrumador, pesado, un silencio controlado. Esa noche, alguien me llevó a un laboratorio subterráneo. Era HB, el hombre detrás de las iniciales, un científico con más experiencia y secretos de los que pude contar. Con un gesto nervioso, me condujo a través de una serie de puertas hasta llegar a una cámara de observación con cristales gruesos, casi opacos. Dentro, había una figura encorvada sobre sí misma, respirando irregularmente. No parecía ni viva ni completamente muerta. Mis manos comenzaron a sudar al ver aquello. Era Abigail, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. HB, en un susurro apenas audible, comenzó a contarme lo que ahora sé que muchos intentaron borrar de la historia. En la década de los 50, en medio del auge de las pruebas nucleares y la paranoia de la Guerra Fría, un grupo selecto de científicos del gobierno desarrolló un experimento éticamente cuestionable llamado Proyecto Abigail. El objetivo: crear un ser humano con capacidades sobrehumanas, inmune a enfermedades, con una inteligencia superior y un cuerpo indestructible. Abigail Wester, la hija del director del proyecto, se ofreció como voluntaria. Al principio, todo parecía ir de acuerdo al plan, pero pronto, su ADN comenzó a mutar. Según las versiones, Abigail era una joven tremendamente inteligente, con un interés innato por las ciencias. Se decía que tenía un futuro prometedor, pero también se sabía que sufría una rara enfermedad degenerativa de origen genético. Ningún tratamiento conocido parecía detener su progresión. La conexión más escalofriante entre la enfermedad de Abigail y su padre surgió después, cuando los rumores del Proyecto Abigail comenzaron a circular entre exagentes y antiguos militares. El objetivo del doctor Elías, según documentos filtrados de forma anónima décadas después, era ambicioso e inquietante en igual medida. Usar tecnologías experimentales y fórmulas genéticas avanzadas para detener e incluso revertir la degeneración humana. La meta oficial era el beneficio médico, pero quienes trabajaron con Elías sabían que su motivación era profundamente personal. Era su hija la que estaba muriendo, y la obsesión por salvarla lo llevó a aceptar las condiciones inhumanas del Área 51.
Pero este no sería un proyecto clínico cualquiera. Elías buscaba no solo curar a Abby, como la llamaba cariñosamente, sino potenciarla, llevar al límite las capacidades humanas. Abigail era una joven brillante, carismática, que según los pocos informes existentes, era la adoración de su padre. Precisamente, esa adoración fue lo que, según los rumores, lo llevó a tomar medidas extremas cuando recibió noticias devastadoras. Abigail padecía una enfermedad genética degenerativa y mortal, una que no tenía cura en aquel tiempo. Pero el doctor von Helm no estaba dispuesto a aceptar el destino. Aquí es donde todo toma un giro siniestro. Utilizando su influencia y recursos del Área 51, solicitó acceso al proyecto que hoy conocemos como Black Biofield Progression. Algunos creen que era un programa para explorar modificaciones genéticas radicales en humanos. Pero en este caso, el sujeto no era cualquier humano. Era Abigail. Se rumorea que el experimento implicaba una combinación de tecnologías biológicas, radiactivas y tal vez no del todo terrestres. Su objetivo no era solo salvar a Abigail, sino mejorarla, empujar los límites de lo humano hacia lo, según él, perfecto. Pero nadie podía prever lo que sucedería después. Los relatos de los trabajadores de la base son escasos, casi inexistentes, como si alguien hubiera limpiado hasta el último rastro del proyecto. Sin embargo, en 1982, un guardia que trabajaba en una de las áreas subterráneas de la base dio un testimonio anónimo que filtró a la prensa alternativa. Según este testigo, algo rondaba la instalación, una figura descomunal y grotesca con rasgos humanos deformados. Algunos aseguran que él buscaba salvarla, otros que solo quería probar hasta dónde podía llegar la ciencia. Los testigos, si es que realmente los hubo, describen ruidos aterradores provenientes de una de las cámaras del Área 51. Casi toda la información sobre este proyecto está enterrada en capas de silencio oficial. Pero, como sucede con los secretos más profundos, siempre hay fragmentos que escapan. Los médicos estaban desconcertados. Muchos sugirieron enfermedades raras, aunque ninguna parecía ajustarse completamente al caso. Pero para Wilkes, la enfermedad de Abigail no podía ser un simple giro del destino. Había algo más en juego. Cuando todos los tratamientos convencionales fallaron, Wilkes decidió hacer lo impensable, utilizarla como sujeto de un experimento. Su esperanza, no solo curar a Abigail, sino avanzar en los límites de la biología humana. Los genios toman riesgos, había dicho en reiteradas ocasiones. El doctor Wilkes convenció a algunos de sus colegas de que el caso de Abigail era único para probar una hipótesis arriesgada, la manipulación genética avanzada. Todo esto, claro está, debía desarrollarse en absoluto secreto. El lugar ideal, una instalación bajo tierra dentro del Área 51. Allí, lejos de las miradas del público, en el corazón del desierto de Nevada, donde las montañas parecen vigilar el horizonte y el silencio dominante guarda secretos inimaginables, entre teorías sobre ovnis y tecnología extraterrestre. Dicen que Abigail era una joven peculiar, pero brillante. Tenía un interés casi obsesivo por la ciencia, especialmente por los estudios médicos. Pero tras su 20º cumpleaños, algo cambió. Los amigos más cercanos de Abigail contaron que empezó a presentar síntomas extraños, episodios de paranoia, sudores nocturnos y un temperamento que se volvía cada vez más errático. En cuestión de meses, su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Los diagnósticos médicos eran inciertos, aunque las teorías oscilaban entre alguna enfermedad neurológica desconocida o un desorden genético raro. Para el doctor Wester, cualquier diagnóstico tradicional no era suficiente. Lo que ocurrió después es lo que realmente despierta el misterio. Desde el momento en que el doctor Wester trasladó a Abigail al Área 51,
su existencia pareció desvanecerse. No hay registros médicos oficiales, ni certificados de ingreso en ningún hospital, ni pistas de lo que ocurrió tras esas puertas blindadas. Pero aquí es donde surge el núcleo aterrador de la historia. Los documentos clasificados que se han filtrado a lo largo de los años apuntan a que Abigail se convirtió en sujeto de experimentación dentro de un programa que buscaba modificar y reparar el tejido humano a nivel celular. Según las hipótesis de los informes, los científicos del Área 51 estaban explorando formas de manipular el ADN humano mediante tecnologías que apenas estaban surgiendo en la época, desde células madre hasta exposición a materiales de origen extraterrestre. Uno de los archivos menciona algo simplemente escalofriante. El progreso inicial del experimento en Abigail fue prometedor. Su salud comenzó a estabilizarse, los episodios de paranoia cesaron y aparentemente su cuerpo parecía más resistente, como si se hubiera acelerado su regeneración. Pero todo tuvo un precio. Los avances de la ciencia también vinieron con efectos secundarios inesperados. Su piel comenzó a mostrar extrañas texturas, parecidas a cicatrices queloides, que no podían ser relacionadas con ninguna enfermedad conocida. Su tolerancia al dolor aumentó, pero junto con ello, también una falta de respuesta emocional evidente. Los investigadores reportaron también un detalle que no podían explicar. Abigail desarrolló capacidades sensoriales que superaban los límites humanos. Pudo escuchar frecuencias fuera del rango esperado, reaccionar al movimiento en condiciones de completa oscuridad e incluso anticiparse a ciertos estímulos antes de que ocurrieran, como si su percepción del tiempo se hubiese alterado. Abigail comenzó a comunicarse en un idioma que ninguno de los presentes podía identificar, un lenguaje que, según las notas de los científicos, aparentemente no provenía de ninguna raíz lingüística humana conocida. Los registros del proyecto Abigail terminan abruptamente con una última entrada escrita por un investigador desconocido. Se ha desatado algo más allá de lo que podemos entender. El sujeto presenta una desaparición progresiva de rasgos humanos, tanto físicamente como en comportamiento. Abigail ya no es Abigail. Desde ese momento no hay nada más. Sin embargo, en los años posteriores, hubo rumores entre el personal militar que servía en el Área 51. Historias que hablaban de una silueta que vagaba por los túneles subterráneos, de unos ojos luminosos que dejaban a cualquiera en estado de terror puro y de llantos inhumanos que emergían en la noche, provenientes de los niveles más profundos de la base. Hoy, si preguntas por el proyecto Abigail a las personas que trabajan o trabajaron en el Área 51, solo recibirás miradas vacías o negaciones tajantes. Pero los teóricos de la conspiración coinciden en algo. Abigail no fue simplemente víctima de un experimento fallido. Fue el punto de inflexión donde la humanidad jugó a ser Dios y falló. Algunos dicen que todavía está ahí, prisionera no solo de los muros del Área 51, sino de una forma que ya no puede ser llamada humana. Los pocos que se han aventurado a investigar más de cerca dicen que cualquier rastro de humanidad en Abigail quedó enterrado bajo lo que fuera que esos experimentos desataron. ¿Es esta historia real? ¿Es solo una leyenda urbana alimentada por el miedo a lo desconocido? Sea cual sea la verdad, una cosa está clara: los secretos no viven para siempre. Y si el proyecto Abigail realmente existió, ¿qué más podría estar escondido en las sombras del Área 51? La pregunta queda abierta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de que la búsqueda de conocimiento destruya todo lo que nos hace humanos?